Sean bienvenidos a una clase más de lo que implica la materia de Administración General 1. Y en estas clases hemos ido viendo mm, un poco sobre la introducción de lo que implica la administración de empresas, sus principales características, sus principales elementos. Y también habíamos visto un poco sobre el origen y la evolución que ha tenido justamente la administración para llegar hasta nuestros días a lo que hoy implica la administración de empresas. Evidentemente habíamos visto esa evolución en lo que se refiere a la edad, a la época primitiva, a la edad antigua, ¿no? A la edad media. Y obviamente todas esas etapas han dado elementos, ¿no? Han dado sus propias características, si se quiere, para ir dándole y modelando a lo que es la administración de empresas. Pero en este caso toca siempre circunscribirnos ahora en lo que implica los enfoques de la administración o las escuelas de la administración como tal. A manera de introducción, podemos indicar que administrar es el proceso de planear, de organizar, de dirigir y de controlar el trabajo, ¿no? De los miembros de una organización, de forma que podamos utilizar los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Para alcanzar nuestros objetivos, los objetivos que hemos establecido, que hemos determinado. Las teorías de la administración, sin duda, ayudan a seguir un orden que permita controlar y coordinar todas las tareas, ¿no? Y los diferentes roles que nosotros como personas desempeñamos en la organización. Cada uno de nosotros, al ser parte de una organización, cumple un determinado rol, cumple un determinado fin. De esta forma, esto implica que podamos adaptarnos más fácilmente a los cambios, nos anticipemos a problemas y alcancemos nuestros objetivos propuestos. Eh, en, desde hace buen tiempo y por supuesto en la actualidad, el interés por la administración, por sus cambios y por su trascendencia que tiene, chicos, en la vida cotidiana, estoy hablando por supuesto de la administración, eh, es que ha sido fruto de la evolución y de la presentación, si se quiere, de diversos enfoques o escuelas administrativas para explicar de una manera precisa la naturaleza, conceptos, teorías y técnicas, ¿no? Que hacen a la práctica administrativa. Pero la gran variedad de enfoques para el análisis de las investigaciones y los distintos puntos de vista han dado, en este caso, una gran confusión, en algunos casos conocida como selva de las teorías administrativas, porque como ustedes han podido también ver de cerca a través de un resumen del texto, por ejemplo, del autor Hidalberto Chiavenato en su libro Teoría, Introducción a la Teoría General de la Administración, pues existen una serie de escuelas, de enfoques que cada una de las cuales ha tenido su propia característica, cada una de las cuales ha tenido su relevancia en la administración. Y obviamente una de las primeras, ¿no? Que ha generado y ha impactado, obviamente, es la teoría clásica, ¿no? Y esto se dio a partir de las grandes transformaciones ocurridas en el siglo XIX, ¿no? Tanto en el sector público y privado, eh, debido a la consolidación de los estados, de las naciones, ¿no? A través de la revolución industrial, que como vimos en clases anteriores, ha significado
como su nombre indica, una revolución, debido a que ha generado un cambio de las expectativas y de la visión, no solo de las organizaciones, sino también de los estados. Porque por esta revolución industrial tuvimos que organizarnos, se incrementaron el número de empresas, ¿no? Y las demandas fueron creciendo y obviamente la producción en masa fue una consecuencia que generó un progreso tecnológico, ¿no? Denominado industrialización. Hasta ese momento, los productos que se ofrecían, pues no tenían esas características. Y con la revolución industrial se generó un cambio en lo que es también la administración. Y obviamente la revolución industrial incidió en el sistema fabril, ¿no? De producción, que no solo implicaba, dice, un espacio de herramientas y equipos de trabajo, materias primas, personas, que antes dominaban, indica el arte del oficio, y convertidos en operarios para prestar su servicio dentro de una fábrica. Y este cambio, esta nueva organización, dio origen pues a las primeras prácticas de la administración y por lo tanto empezaron a crecer elementos, características, si se quiere, como la supervisión, el control, la vigilancia, ya sea del trabajo como del proceso de producción. Y todo eh, en todo este marco, si se quiere, por supuesto es que la administración tuvo que encontrar mejores métodos de trabajo, de forma que aprovechemos de mejor manera estos recursos existentes con esta nueva modalidad, valga el término, con esta nueva modalidad de trabajo, valga el término. Obviamente que hasta antes de la revolución industrial, las fábricas eran pues empíricas, se hacía a través de un trabajo artesanal y obviamente no se contaba con la sistematización de conocimientos que apoyaran la práctica. Y por lo tanto se gestó una transformación de la industria, ¿no? Y esa transformación de la industria también generó que los mercados se desarrollaran, por supuesto que se hicieran más grandes, más exigentes, las vías de comunicación, de transporte, surgieron nuevos materiales, se perfeccionaron las herramientas y por supuesto se generó una producción más rápida, ¿no? Y por ende, les vuelvo a repetir, este referente histórico de la revolución industrial dio pie a una de las, en este caso, de las principales teorías que vamos a ir desarrollando. Y por supuesto que vamos a comenzar con, dentro de estas teorías, con la teoría científica, eh, la teoría burocrática, la clásica, la humanística, la del comportamiento y de la contingencia, ¿no? Entre algunas que vamos a ir viendo, tal vez las más importantes, y al final de estas clases, al final de la conclusión del tema, veremos también las nuevas tendencias, las nuevas megatendencias que le llaman ahora a los nuevos enfoques, a las nuevas escuelas, a las nuevas visiones que tiene la administración de empresas en la actualidad, a través de nuestros asistentes, ¿no? Como ya es característica en nuestra clase, ya sea a través de la inteligencia artificial de Bing o de ChatGPT, ¿no? Cualquiera de las dos. Vamos a comenzar, por supuesto, con la teoría clásica, con la teoría que fundamenta la administración de empresas. Y es así que Taylor y Fayol, considerados los padres de la administración, fueron los pioneros, ¿no? Desarrollando trabajos de administración. Y ambos desarrollaron la llamada Escuela de la Administración Científica, llamada así por su
por su preocupación por aumentar la eficiencia de la industria, ¿no? A través de, inicialmente dice la racionalización del trabajo del obrero. En general, esta teoría lo que buscaba es la mayor productividad en cuanto al trabajo y el logro de objetivos. Henry Fayol desarrolló la teoría clásica, la cual se ocupa por el aumento de la eficiencia de la empresa a través de la propia organización y generó la aplicación de principios científicos generales de la administración. De esta manera, a modo de resumen, podemos ver que estas teorías administrativas, tanto la científica como la clásica, fueron las primeras que cimentaron, si se quiere, las bases de la administración. La de Taylor, la administración científica, dando énfasis en las tareas, y la de Fayol, la teoría clásica, énfasis en la estructura. La teoría clásica surgió debido al crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, como habíamos indicado, fruto de la revolución industrial. Y este crecimiento acelerado dio pie a la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Dicho enfoque fue expuesto en 1916 por el ingeniero francés Henry Fayol, quien es conocido como el padre de la administración moderna en ese tiempo, ¿no? Fayol fue el primero que definió el concepto de proceso administrativo con 5 etapas: la planeación, la organización, la dirección, coordinación y control. La teoría clásica hace énfasis en las estructuras y, por supuesto, basa su desarrollo en la aplicación del proceso administrativo, ¿no? Con 5 tareas que podemos ver acá. Y obviamente, ese proceso administrativo tiene como consecuencia la división del trabajo, que siempre es guiado por una gerencia con autoridad, pero manteniendo, indica Fayol, una adecuada comunicación que logre guiarlos hacia un objetivo en común para su logro. Fayol, para toda esta práctica, orientó el establecimiento de principios generales aplicables a los altos niveles de organización. Indicaba que la función administrativa es la encargada, la responsable de articular la acción de la empresa, de construir su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos y armonizar los actos. En síntesis, administrar para Fayol es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Otra de las, otro de los aspectos de la teoría clásica es que se ocupa también del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y la aplicación de 14 principios generales de administración y 6 funciones básicas de la empresa. Estas 6 funciones básicas implicaban funciones técnicas, que son funciones empresariales y primordiales ligadas en este caso a la producción de bienes como a las funciones productivas. Fayol indicaba que tiene que haber funciones comerciales, seguramente enfocadas a las actividades de compra, venta e intercambio. Funciones financieras, que busquen la gestión del capital, ¿no? Y donde el administrador juega un papel fundamental, ya que es responsable de controlar
toda la economía de la empresa, evitando actos imprudentes de uso de capital. Seguramente se refiere al control del dinero. Funciones de seguridad. Si bien es cierto que estamos preocupados por la productividad, era muy importante la seguridad industrial, la personal y la de higiene, entre otras, ¿no? Para el bienestar de la organización. Funciones contables, relacionado con los costos, inventarios, estadísticas empresariales para un buen control de los recursos y de cada uno de los estados financieros y de las operaciones de la organización. Y funciones administrativas, ¿no? Para la regulación, integración y el control de las 5 funciones anteriores como un todo. Por eso es que la teoría clásica especificaba 6 funciones como vimos anteriormente y Fayol estableció 14 principios, ¿no? Que son intangibles y que afectan a la conducta administrativa y que hasta el día de hoy son para nosotros una norma. Aquí tenemos los principios de la teoría clásica de la administración, como son la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de interés individual al general, orden, jerarquía, ¿no? Equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu de equipo. Vamos a, en este caso, estamos en ChatGPT y vamos a preguntarle, vamos a indicarle que nos describa, que nos haga una descripción de los 14 principios de Fayol, ¿no? Eh, Podemos decirle, como alguna vez le hemos indicado, en una tabla y veamos qué nos responde. En general, estamos viendo el trabajo de nuestra inteligencia artificial, de nuestro asistente, ¿no? Que nos va a indicar en general cuáles son las características más importantes de estos 14 principios de Henry Fayol, que seguramente son importantes para la administración y que, como les decía, son parte hoy en día incluso, y nosotros como administradores de empresas debemos seguir estos principios, ¿no? En este caso. Esperamos un momentito a que ChatGPT haga su trabajo. Y como les decía, estos 14 principios son una base, son una de las bases más fundamentales de lo que para nosotros implica, son como nuestros principios, son como nuestros principales, en este caso, referentes de nuestra actuación como administradores de empresas, en este caso. Veamos qué nos ha respondido, en este caso, eh, ChatGPT. Aquí tienes una tabla que describe los 14 principios de Henry Fayol, ¿no? Uno es la división del trabajo, como habíamos visto, que obviamente dice consiste en dividir las tareas y responsabilidades en diferentes partes y asignarlas a diferentes personas o grupos especializados. Para Fayol, esto aumentaba la eficiencia y la productividad. No podemos hacer los administradores todo y por lo tanto hay que dividir el trabajo de forma de hacerlo más eficiente y más productivo. Autoridad y responsabilidad. Los gerentes, los ejecutivos tienen autoridad para dar órdenes,
y los subordinados tienen la responsabilidad de cumplirlas. Debe existir una clara cadena de mando en la organización. Todas las empresas, estimados estudiantes, tienen una cadena, ¿no?, de mando, desde un gerente, pasando por los ejecutivos intermedios hasta los operarios. Cada uno de ellos tiene una determinada autoridad sobre un grupo de empleados, de subordinados. En general se dice que la autoridad se delega, pero no la responsabilidad. La responsabilidad siempre será de la autoridad que está delegando esa orden, esa instrucción. Disciplina. Se refiere a la necesidad de que los empleados obedezcan las reglas y regulaciones establecidas. La disciplina promueve la estabilidad y el orden en el lugar de trabajo. Para Fayol era muy importante la disciplina. Hoy en día, muchas veces les he indicado, chicos, que uno de los aspectos más importantes es la disciplina. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar motivados. Y la disciplina les tiene que hacer lograr sus objetivos. Para Fayol en ese entonces, miren de cuánto tiempo estamos hablando hacia atrás, la disciplina era muy importante para la consecución de objetivos. Unidad de mando, uno de los principios más importantes, diría yo. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior para evitar confusiones y conflictos. Esto garantiza una comunicación clara y coherente en la organización. Nosotros como empleados solo debemos recibir órdenes de un solo jefe inmediato superior y no de dos, porque eso a nosotros nos generaría, como indica aquí, conflictos, ¿no? Confusiones, porque no supiéramos a quién responder. Unidad de dirección. Los esfuerzos de todos los empleados deben estar alineados y dirigidos hacia los objetivos comunes de la organización. Esto promueve la unidad y la coherencia en la toma de decisiones. Para Fayol, la consecución de objetivos tiene que ver con la unión y con un común denominador en nuestros objetivos. Por lo tanto, todos debemos empujar el carro en un solo sentido, hacia un solo objetivo. Subordinación del interés individual al interés general. El interés de la organización debe estar por encima de los intereses individuales de los empleados. Esto fomenta la cooperación y la colaboración en el lugar de trabajo. Nuestros objetivos personales, estimados estudiantes, cada uno tiene sus propios objetivos y ustedes como empleados también tendrán alguna vez objetivos profesionales, no pueden estar por encima de los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa, de la organización, como dice Fayol en uno de sus principios, deben estar por encima de sus intereses individuales, profesionales. Remuneración. La compensación justa y equitativa es necesaria para garantizar la satisfacción de los empleados y la retención del talento. Debe haber una relación adecuada entre el esfuerzo y la recompensa. Para Fayol, debemos remunerar, debemos pagar a los empleados por un determinado trabajo, pero que exista una relación adecuada entre lo que uno se esfuerza y la recompensa que recibe por dicho esfuerzo. La centralización. Concentración de la autoridad en la toma de decisiones en los niveles superiores de la jerarquía. La descentralización, por otro lado, implica delegar autoridad a niveles inferiores. Los tiempos, por supuesto, han ido cambiando, pero para Fayol en ese entonces, la toma de decisiones debía estar centralizada y, como dice aquí, en la cúspide, ¿no? En la parte más alta de la toma de decisiones de una organización. Aunque hoy en día, como les indicaba también, ha ido cambiando esta forma de ver la toma de decisiones y hoy, por ejemplo, se habla de empowerment, por ejemplo, que implica empoderar, darle mayor valor a los empleados bajos para que puedan también tomar decisiones, porque son importantes para la organización. Jerarquía. La organización debe tener una estructura jerárquica clara, con líneas de autoridad definidas. Cada empleado debe saber a quién informar y quién es responsable de su supervisión. En las organizaciones la jerarquía es muy importante, debe haber una serie de niveles y en cada nivel una determinada autoridad.
y que nosotros debemos conocer claramente para responder adecuadamente a las instrucciones que nos puedan dar. El orden. Los recursos y el personal deben estar organizados de manera eficiente para lograr los objetivos de la organización. Se deben establecer sistemas y procedimientos para mantener el orden en el lugar de trabajo. Para Fayol el orden era muy importante porque mantenía la productividad, ¿no?, para lograr los objetivos. Y por eso es que promovía sistemas y procedimientos para mantener un orden, un control sobre las acciones de empleados y, en este caso, del proceso de producción. Equidad. La justicia y la imparcialidad deben prevalecer en las relaciones laborales. Los gerentes deben tratar a todos los empleados con equidad y justicia. Qué importante, ¿no? Este principio. Los gerentes deben trabajar, deben relacionarse con todos por igual. Todos son importantes para la organización y todos tenemos una misión en esta vida. Estabilidad personal. La rotación excesiva de personal puede ser perjudicial para la organización. Se debe trabajar para mantener una fuerza estable y reducir la rotación laboral innecesaria. La rotación, chicos, se refiere un poco a que un empleado no debe tener mucha rotación, no debe haber muchos cambios en las diversas áreas de la organización. Y el hecho de que no exista mucha rotación, lo que hace en un empleado en una determinada tarea, buscaba su especialización, buscaba que, como existe una frase, que la práctica sea el maestro, buscaban eso, ¿no? Que los empleados, haciendo una determinada actividad, se vuelvan especialistas. Entonces, en muchos casos, cuando a veces a las personas, a los empleados, les rotan, les cambian, muchas veces desmotivamos, porque obviamente buscamos cierta estabilidad. Iniciativa. Los empleados deben tener la libertad de proponer ideas y tomar iniciativas dentro de su área de responsabilidad. Esto promueve la innovación y la mejora continua. Para Fayol, en esa época, en ese entonces, los empleados debían tener iniciativa propia, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, no conocemos, uno solo no conoce todo, ¿no? Y más bien, si nosotros buscamos la iniciativa, el interés de todos los empleados, generaremos mejores acciones para el desarrollo de una organización y el logro de los objetivos. Y por último está el espíritu de equipo. La colaboración y la promoción del trabajo en equipo son esenciales para el éxito de la organización. Se debe fomentar un ambiente de cooperación y camaradería. El trabajo en equipo hace más eficiente el trabajo y hoy en día incluso este principio se va manejando, tal vez con mucha más fuerza por los cambios exigentes que se están dando en el ambiente en el cual trabaja nuestra organización, ¿no? Estos son los 14 principios, miren, de Fayol, de la administración clásica, en este caso, ¿no? Que fueron formulados más o menos por el siglo XX, como indica ChatGPT. Entonces, miren cómo nuestro asistente, nuestro ChatGPT, nos ha dado una descripción, por lo tanto, de estos 14 principios que realmente son muy importantes y que, como les decía, hasta el día de hoy, muchos de estos son para nosotros nuestras líneas de acción. En todas las organizaciones, chicos, ustedes vean que realmente se cumplen estos principios, que por supuesto son importantes y como les decía, son como las reglas que nos ha impuesto Henry Fayol para nosotros llegar a la eficiencia, llegar a la eficacia y por lo tanto ser efectivos. ¿Qué pasa con el enfoque científico, en este caso de Frederick Wilson Taylor, ¿no? Que también es conocido como el padre de la administración científica, puesto que fue el primero en aportar las primeras contribuciones a esta escuela, que basa su desarrollo, su visión y énfasis en las tareas, ¿no? En las labores que realizaban los empleados, los obreros. En general, la administración científica se ocupa del estudio de las causas,
y efectos de los problemas que afectan a una organización. Para Frederick Taylor era muy importante conocer cuáles eran las causas, sobre todo de la poca productividad y los efectos que repercutían en la organización. Y para ello utiliza el conocimiento sistematizado, ¿no? Y aplica métodos científicos como la observación y la medición en ese entonces para mejorar la eficiencia de las organizaciones. En general, este enfoque científico está enfocado, valga la redundancia, en las tareas y lo que buscaba fundamentalmente era aumentar, como indica la figura, la eficiencia de la empresa mediante la racionalización del trabajo del obrero. Y una organización racional del trabajo implicaba tres aspectos, ¿no? La gerencia, la supervisión y el trabajador. En general, esta escuela, este enfoque, tuvo como hechos fundamentales para su desarrollo algunos problemas de producción que se fueron dando en lo que implica la revolución industrial y ese cambio que se dio. Y dentro de esos problemas, dentro de esos antecedentes y necesidades en lo que se refiere a la producción, era que los patronos buscaban ganar más, ¿no? Fijando el precio en una tarea. El sistema de pago era por pieza y ya no por tarea, en algunos casos, y los operadores reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza. Las condiciones habían cambiado y entonces un poco era como que se trabajaba por producto, si se quiere, en este caso, y ya no un poco por una tarea por realizar. Se hizo un estudio de la fatiga humana, ¿no? Y se generó el estudio de los movimientos humanos y que tenía una triple finalidad. Eh, Evitar movimientos inútiles en la ejecución de una tarea, por eso es que falló, Taylor indicaba de que utilizó el método científico sobre todo en la observación y medición. Ejecución económica de los movimientos inútiles, es decir, en qué estos movimientos inútiles que hacía el obrero, en qué me perjudicaba, ¿no? En qué reducía la productividad. Y hablaba también de la seriación de los movimientos, ¿no? Es decir, principios de la economía. Buscaba que los procedimientos sean sistematizados, siempre en busca de una mejora en lo que es la productividad. Y para generar y coadyuvar a que estos problemas no se dieran y mejorar el rendimiento laboral de los empleados, es que enuncia principios de la administración científica, como es el principio de la planeación, de la preparación, del control y de la ejecución. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Taylor, ¿no? A la administración científica? Eh, la administración tiene que ser científica y no empírica, la racionalización del trabajo, énfasis en la productividad del trabajo y la aplicación de métodos científicos en el trabajo. Taylor buscaba que la administración sea científica, le importaba mucho la productividad, le importaba mucho los movimientos que hacían los obreros, de forma que esa productividad sea la máxima. Para eso racionalizó el trabajo, le dio énfasis en la productividad y todo esto con la aplicación de métodos científicos del trabajo. Y como les decía, en esos principios de Taylor, aplicó principios en el sentido del estudio y organización científica del trabajo, selección y entrenamiento de los trabajadores,
una acción cooperativa entre directivos y operarios, y la responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Todas estas acciones, todas estas tareas, estos principios buscaban, ¿no?, una mayor productividad. Obviamente cada uno con sus características y sus acciones. Y además de estos principios generó 4 otros principios que, por supuesto, también hoy en día estaban enmarcados de lo que es también el actual proceso administrativo, que es conocido por nosotros. Uno era el principio de planeación, que implicaba en ese entonces sustituir la improvisación, ¿no? Eh, a través de la utilización de métodos de trabajo basados en procedimientos científicos. Es decir, que la producción no debía ser al azar, sino que debería ser adecuadamente planificada. El principio de preparación se caracterizaba por seleccionar en forma científica a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, siempre en relación con el método que se había planificado. Controlar el trabajo para asegurarse de que se está ejecutando de acuerdo con lo establecido y según el plan previsto. Tenía como característica y esencia el principio de control. Hoy en día hablamos que el control para nosotros es asegurarnos que lo que se ha planificado se logre, ¿no? Con el máximo de productividad, con el máximo al 100%, si es posible. Y el principio de ejecución, ¿no? Es decir, asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina. En general, en estos principios de Taylor se puede ver, ¿no?, su esencia, su visión en cuanto a la productividad, en cuanto a lo que importa son los resultados, siempre a través de métodos científicos, siempre a través de una disciplina y orden que deben tener las tareas. ¿Cuáles son las ventajas de la administración científica? En ese entonces, y que han sido las conclusiones resultantes de todo un estudio, ¿no? Hay un mayor nivel de especialización, lo que les decía, bajar la rotación. Existe un mayor control para lograr eficiencia. Se lograron mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo. Se establece claramente la diferencia entre lo que implica un trabajo mental y uno manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce. Lo que les decía, ya no por tarea, sino por pieza. Y promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Pero como todo enfoque, como toda práctica, como toda escuela, siempre también trajo algunas desventajas, algunas críticas, ¿no?, por parte de otros autores. Una de las desventajas era que la línea de comunicación es descendente, les decía, de arriba hacia abajo, y lo que daba que los obreros pues no puedan tener mucha iniciativa, no puedan opinar demasiado sobre el trabajo, sobre los métodos de trabajo. De alguna manera se pierde la unidad de mando y genera conflicto en los obreros, ¿no? Y se promueve el individualismo para maximizar la eficiencia. No importaba tanto el trabajo en equipo, pero sí que cada obrero cumpla con su función y es como que entreguen los objetivos, ¿no? En conclusión, podemos afirmar que la administración científica lo que establece es que se debe aplicar el método científico para resolver problemas administrativos. Para Taylor, aumentar la productividad del trabajo era lo más importante, y esto se lograba a través de la división del trabajo, la especialización de las tareas y por sobre todo utilizando incentivos salariales.
Miren que en estas dos teorías, en estas dos escuelas, por lo tanto, tanto de Fayol como de Taylor, se sentaron las bases de lo que es la administración actual, incluso la administración moderna, porque como les digo, varios de estos elementos hasta el momento en la actualidad se siguen utilizando, valga el término, se siguen tomando en cuenta, aunque por supuesto con sus propias características a estos tiempos que son más modernos, ¿no? El enfoque humanístico. En general, la teoría humanística se inicia en los Estados Unidos en 1932 y su principal precursor fue Elton Mayo. Y en general esta teoría se basa y se fundamenta en que las buenas relaciones entre las personas ayudan a lograr una mayor eficiencia de lo que significa el proceso de producción. En este caso, el enfoque humanístico un poco contrastaba con la teoría, en este caso científica, ¿no? Que no le importaba tanto estas relaciones personales y sí que cumplan con el objetivo. Y por eso es que constituye un movimiento de resistencia y contraposición a la teoría clásica de la administración. El tiempo en esos años fue transcurriendo y las cosas también fueron cambiando. Y por eso es que en lo social, en lo económico, político, tecnológico, así como la generación de conflictos al interior de las industrias, por estos cambios, por estas características de la administración científica, generaron una serie de resistencia y fuertes problemas con los obreros. Y por eso es que crean la necesidad de enmendar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, que se originó por la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales obviamente los obreros estaban obligados a someterse. Y por lo tanto, este enfoque buscaba liberar de estos conceptos rígidos y mecánicos a los trabajadores y adecuarlos a nuevos estándares de vida, a un nuevo estilo de vida, a un nuevo enfoque. En general, los factores más importantes de la escuela de las relaciones humanas o el humanista, como habíamos visto, es la necesidad de humanizar y democratizar la administración, el desarrollo de las ciencias humanistas, la filosofía pragmática y la psicología dinámica, y el experimento de Hatton como principales acciones, ¿no? Hechos que dieron origen, que potenciaron también esta escuela, este enfoque. Y en general el enfoque humanístico lo que hace es promover una verdadera revolución conceptual en la teoría administrativa, un cambio de visión. Antes se hacía énfasis, como se indicó en la tarea, por parte de lo que, eh, desde la visión de Frederick Taylor, y de Henry Fayol también, que era en la estructura, ¿no? En la estructura organizacional por parte de la teoría clásica de la administración. Pero en el enfoque humanístico, en la escuela humanista, se hace énfasis en las personas que participan y trabajan en la empresa. Entre sus principales representantes, aportadores de conocimientos, de características a esta escuela, estaban Elton Mayo, como les había indicado como principal referente, Kurt Lewin y Mary Parker Follett, ¿no? Les repito, como los principales precursores de esta escuela de las relaciones humanas. Pero uno de los hechos que marcó mayor trascendencia fue el experimento de Hathorne, que fue dirigido por Mayo en 1923 y lo que hizo es una investigación en una fábrica textil cerca de Filadelfia. Esta empresa, a manera de resumen, tenía problemas de producción con una rotación del 250% anual.
Les recuerdo que en las teorías clásicas, en la científica, la rotación no importaba tanto, ¿me entienden? Pero esa rotación en algunos casos causaba desmotivación y empezó a generar muchos problemas. Y el esquema de incentivos sin éxito, recuerden que Taylor proponía hacer una remuneración ya no por tarea, sino por pieza, empezó a generar problemas. Y lo que hace el Tom Mayo en principio es introducir periodos de descanso en el proceso de producción y no ya de acuerdo a los métodos de producción expuestos y que eran rígidos propuestos por la teoría científica. Eh, Otro de los cambios que presentó en este experimento Mayo fue dejar a criterio de los obreros de cuándo parar las máquinas. Es decir, de alguna manera, Mayo hizo un experimento con un grupo en el cual ellos les daba cierta libertad para poder ver cuándo podían descansar y cuáles tal vez eran los mejores momentos para el trabajo, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las características de los obreros. De esa manera es que se contrató una enfermera, ¿no? Para también poder ver y tomar en cuenta la salud de los empleados. Y el resultado fue que surgió el espíritu de solidaridad en el grupo, en ese grupo que se dio como experimento, aumentando la producción y disminuyendo la rotación. Este experimento, como les indicaba, tomó dos grupos, un grupo en el cual se trabajó de forma normal, de acuerdo a los métodos antes desarrollados por la teoría científica, y esto en los que introdujo este cambio, logrando, como les digo, una mayor solidaridad, un mayor trabajo en equipo, ¿no? Y más viendo lo humano que, en este caso, el trabajo, la productividad como tal. Al final, ¿cuáles fueron los resultados de los experimentos de Hackthorne? El nivel de producción depende de la integración social. O sea, fruto de ese experimento se llegó a esa conclusión. Si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y fisiológicas para el trabajo y no está integrado socialmente, la desadaptación social se refleja en su eficiencia. Debemos darle condiciones de trabajo, indicaba este experimento. El comportamiento social de los trabajadores. Los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, sino como miembros de grupo. Por eso es muy importante ver a las personas en grupo como también de forma individual. Las recompensas y sanciones. Las personas les motiva principalmente la necesidad de reconocimiento social y participación en las actividades de los grupos sociales en que conviven. De acuerdo a esta teoría de las relaciones humanas, no solamente importaba el reconocimiento salarial, como lo indicaba la teoría científica, sino más que nada, las personas les gusta que les reconozcan, pero socialmente, no solamente económicamente. Si nosotros vamos a nuestra otro asistente, que es Bing en este caso, y miren, le hicimos la pregunta de que describa las conclusiones más importantes del experimento de Hackthorne llevado a cabo en mayo y su relación con la administración de empresas. Y generó la siguiente respuesta. El experimento de Hackthorne fue uno de los factores mediante los cuales se incluyeron las relaciones humanas en las bases de las empresas y negocios. Anteriormente, un negocio era tratado como una máquina y por ende los trabajadores eran solo engranajes de dicha máquina. En cambio, a partir de este punto, los negocios dieron un giro drástico y comenzaron a tomar en cuenta las condiciones de trabajo, los sentimientos y sugerencias de los empleados. Algunas conclusiones importantes del experimento son que el nivel de producción se puede medir de acuerdo a la integración y a las relaciones de los trabajadores, que los aspectos emocionales pueden determinar el ambiente de trabajo, que el comportamiento social de los trabajadores es algo que se debe estudiar e incentivar, que la aparición de grupos informales de trabajadores mejora el ambiente
y las condiciones de trabajo para mejorar la producción. Es necesario que exista el trabajo de equipo y la confianza entre empleados. En resumen, el experimento de Hawthorne ha supuesto una nueva forma de observar y llevar a cabo las labores de la administración, ¿no? Y estas son las fuentes a las cuales has recurrido Bing, en este caso, nuestro, eh, nuestra inteligencia artificial. Miren, nos da, ¿no? ¿Quién fue el Tomayo? Si queremos preguntarle. ¿Cuándo se llevó a cabo el experimento? ¿Y qué es el efecto Hawthorne? Veamos, ¿no? A ver, le preguntaremos eso más. ¿Estás respondiendo, Bing? Este fue uno de los hechos que marcó mucho, ¿no? En este caso, la nueva concepción de la administración dice, el efecto del experimento de Hawthorne es una forma de reactividad psicológica por la que los sujetos de un experimento muestran una modificación en algún aspecto de su conducta, como consecuencia del hecho de saber que están siendo estudiados y no en respuesta a ningún tipo de manipulación contemplada en el estudio experimental. Este efecto fue descubierto casi por accidente por el Tomayo hace más de 80 años y parece manifestarse especialmente en situaciones de investigación. En general, la definición moderna más aceptada describe el efecto Hawthorne como la mejora de los resultados simplemente por formar parte de una investigación o el aumento de rendimiento debido a la introducción de un determinado cambio de un estudio. ¿Ah? Es que importantes, miren, nosotros podemos hacerle varias preguntas más, miren, cómo afectó el experimento a la administración moderna, ¿no? Veamos eso más. Este experimento ha supuesto una nueva forma de observar y llevar a cabo las labores del management, en este caso de la administración. En consecuencia, conciliar las siguientes dos funciones va a resultar indispensable para las empresas. La función económica, es decir, todos los aspectos relacionados con la producción de bienes o la prestación de servicios. El efecto Hawthorne es conocido como el incremento de la productividad por el mejor desempeño de los empleados, que han sido considerados y reconocidos en el entorno laboral. Tiene su origen, ¿no? El experimento de recursos humanos en una empresa eléctrica en 1927 y sitúa la motivación laboral alrededor del eje de la relación de confianza con los liderazgos y con la experiencia del empleado en el seno, ¿no? Miren, nos está dando una descripción en todos los casos de lo que fue este experimento que se llevó a cabo en una empresa y que son los resultados que generaron eh, eh, a través de este experimento y que cambiaron, como indica la visión, en este caso, de lo que era la administración científica, ¿no? La administración de Taylor y de Fayol. ¿Qué implicaciones tienen las relaciones humanas, no? Dice, negó, ignoró todos los conceptos desarrollados por la teoría clásica y lo que era la organización formal, la autoridad y responsabilidad, la jerarquía, la unidad de mando, estudio de tiempos y movimientos y la eficiencia, sugeridos por Taylor, en general lo sustituyó por otros conceptos desarrollados en sociología y la psicología como son la motivación, el liderazgo, la comunicación, la organización informal y la dinámica de grupo. En general, lo que hace esta teoría de las relaciones humanas es explorar, como dice, la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, otro enfoque de lo que puede implicar en la administración.
tomando en cuenta, como dice aquí, aspectos más humanos, que en este caso más que la productividad como tal, ¿no? Eh, Dice el ingeniero y el técnico ceden el lugar al psicólogo y sociólogo. El método y la máquina pierden primacía ante la dinámica del grupo y la felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista diferentes, pues es el hombre que cede el lugar al hombre social, ¿no? En este caso hay un cambio de ver al hombre más como un ser social y no una máquina. A manera de conclusión, ¿qué diferencias existen entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas? La teoría clásica estudio de la organización como una máquina, las relaciones humanas, estudio de la organización como un grupo de personas. Hace énfasis en las tareas y en la tecnología, énfasis en las personas. Se inspira en el sistema de ingeniería, se inspira en sistemas de la psicología. La autoridad es centralizada, mientras que en las relaciones humanas la autoridad es descentralizada. Especialización y competencia técnica, autonomía del trabajador, confianza en reglas y reglamentos claras, separando lo que es la autoridad de línea y la de staff. En cambio, en las relaciones humanas, una confianza y apertura de este tipo de autoridades y la delegación de esta autoridad, ¿no? Y dándoles responsabilidad a cada una de las autoridades. Clara separación entre las autoridades de línea y staff. Existen relaciones humanas entre los empleados. No solamente se ve a las autoridades como jefes, por decirlo así, sino que debe existir desde el punto de vista de las relaciones humanas más una visión mucho más humana del empleado en este caso. El enfoque neoclásico. La escuela neoclásica, que constituye como parte de la administración, implica una corriente académica, sobre todo académica, que se fundamenta en la reivindicación de la teoría clásica, solamente que en términos actualizados, ¿no? Y que ha sido redimensionada en los problemas administrativos y en el tamaño de las organizaciones en la actualidad, por la importancia que le dan a la práctica administrativa. eh, en general, el enfoque neoclásico, ¿no? Son utilizados por la mayoría de las organizaciones en el mundo. Y en esta época, sus principales representantes son Peter Drucker, Dale Apple, Harold Kuntz y O'Donnell y George Terry, ¿no? Entre otros que pudieran mencionarse, y que históricamente surge y se desarrolla entre los años de 1925 a 1946, ¿no? En esta era moderna, y que se basa sobre todo en lo que había mencionado Fayol en cuanto al proceso administrativo con 5 etapas: la planeación, la organización, la dirección, coordinación y el control. ¿Cuáles son las principales características de la escuela neoclásica? En general, un énfasis marcado en la práctica, es decir, como indicábamos anteriormente, lo que hicieron es prácticamente llevar adelante todos los elementos de la administración clásica, pero en este caso, tomando en cuenta las nuevas condiciones de las empresas, de las organizaciones, se fundamenta en los postulados de la escuela clásica, se enfoca en los principios generales de la administración, busca resultados concretos y es ecléctica. Ecléctica quiere decir que toma en cuenta todos los postulados anteriores, ¿no? Sin desechar ninguno. ¿Cuáles son sus principios? La unidad de mando,
¿no?, que habíamos visto el día de ayer en los 14 principios de Fayol, la especialización, la autoridad y responsabilidad, la autoridad de línea y Estado Mayor y el alcance del control. Todos estos aspectos, miren, en este caso, estos principios que está manejando la escuela neoclásica, constituyen los principios básicos de la administración de hoy en día. Como sabemos y hemos aprendido, nosotros como empleados solo debemos obedecer, valga el término, a un solo líder, si se quiere, ¿no?, a una autoridad de la cual dependemos. Hoy en día la especialización es muy importante. Generalmente hoy se requiere más especialistas que generalistas en una determinada profesión. La autoridad y responsabilidad son básicos en cualquier organización. Debe haber una autoridad de línea y un Estado Mayor, es decir, que se genere una autoridad y que en base a esa autoridad se desarrollen las actividades. Y todas estas, pues, basadas en un control, ¿no?, de nuestros resultados, un control y unas evaluaciones constantes, ya sea en el resultado final como en el proceso. En general, el enfoque neoclásico está fundamentado en el sentido de tres aspectos claros, que son la teoría neoclásica, como les decía, basado en los fundamentos de la escuela clásica, tipos de organizaciones, departamentalización y las funciones del administrador, por lo tanto, una énfasis en la estructura que tienen las organizaciones. Aquí, en este enfoque neoclásico, se empezaron a ver los distintos tipos de organizaciones que pudieran adecuarse a distintos tipos de sociedades, ¿no?, y de productos que se podrían generar. Por eso es que se dice que esta escuela hace un énfasis en la estructura, porque ya se ven distintos tipos de estructura organizacional, como la funcional, por departamentos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de la teoría neoclásica y sus desventajas? Optimiza los resultados de las empresas pequeñas. La estructura simple y fácil de entender genera una estructura simple y fácil de entender. Maximiza el rendimiento y la productividad. Clara definición de las tareas y responsabilidades y la implementación y, en general, la contención de formas sencillas. Pero sus desventajas, ¿no?, algunas críticas que se hicieron a esta escuela, implicó la reducción de personal, autoridad única y directa, centralización de la dirección en una persona, con la posibilidad de que el director o el gerente general pueda extralimitarse en sus funciones, ¿no?, en sus decisiones. Al ser la teoría neoclásica poco centralista y basada en los principios de la clásica, se generaron algunas debilidades en lo que respecta a la autoridad. ¿Cómo es el enfoque estructuralista? Otra de las escuelas también más relevantes que tuvo la administración de empresas. Este enfoque nace con la necesidad de dar un equilibrio, dice, entre la estructura y el factor humano. No olvidemos que la teoría neoclásica, como vimos anteriormente, hacía un énfasis en la estructura, pero sin dejar de lado o sin tomar en cuenta las relaciones humanas o el factor humano, como lo indicaba la teoría humanista. El término estructuralismo se refiere al estudio sociológico de la arquitectura y funcionalidad de las organizaciones, es decir, un énfasis en la estructura,
pero tomando en cuenta el aspecto sociológico del hombre, es decir, su comportamiento en grupo. De esta manera, el enfoque estructuralista tiene dos escuelas, dos enfoques, ¿no? Dos elementos. Uno, la teoría de la burocracia y otro, la teoría estructuralista, siendo su principal exponente de este enfoque Max Weber, ¿no? Que en general es el precursor de la teoría de la burocracia, que consideraba como la forma más adecuada de administrar las organizaciones modernas. Es decir, la teoría de la burocracia implicaba ese conjunto de normas y procedimientos que toda empresa debe seguir para asumir sus actividades, para el desarrollo de sus actividades, porque se necesitaba de un control para que los objetivos se logren de una manera eficiente. La teoría estructuralista, por lo tanto, se centra en el estudio de las organizaciones, principalmente en su estructura interna, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el conjunto de relaciones entre los diversos empleados con una autoridad y los subordinados que dependen de una autoridad y estos a su vez de un gerente. Los organigramas empezaron a presentarse, que son representaciones de las estructuras, como verticales, ¿no? Por sobre todo, y en su interacción con otras organizaciones se las concibe como unidades sociales a las empresas, es decir, que tienen una relación con el entorno. Esa estructura debía responder justamente a la naturaleza del producto y o servicio, así como también a la naturaleza del Estado y de la sociedad en la cual se desarrolla. ¿Cómo es el origen de la teoría de la burocracia? Surge en el siglo XX como una reacción en contra de la crueldad, del nepotismo y los juicios tendenciosos y parcializados típicos de las prácticas administrativas generados en la revolución industrial. La burocracia se difundió en todo tipo de empresas, ¿no? Ante la aparición de la burocracia, la teoría administrativa obtuvo una nueva dimensión a través del enfoque estructuralista. Es decir, a medida que el enfoque estructuralista fue desarrollándose y consideraba y tomaba en cuenta la estructura, a esa estructura debíamos darle ciertos procesos, ciertas normas, ciertos procedimientos para ejercer la autoridad. El enfoque estructuralista cambió esa visión estrecha y limitada de los aspectos internos de la organización por una visión más general, que involucró a la organización y sus relaciones con otras organizaciones dentro de una sociedad más extensa. Por eso también les indicaba que este enfoque tomaba en cuenta la estructura en función de las características de esa sociedad. En general, la teoría estructuralista, en sus relaciones formales de poder, ¿no?, se abocaron a observar las relaciones formales de autoridad y sus efectos. Para esto, fue necesario entender las jerarquías y los símbolos que se usan para controlar los miembros de la organización. Aquí podemos ver las relaciones de autoridad. Aquí tenemos un gerente y aquí están los subordinados. Aquí se tiene una autoridad de línea. Directamente estos dos dependen del gerente o de este empleado que es obviamente el que manda y que tiene la autoridad sobre esto. Acá, miren que es muy semejante esta estructura acá, pero miren que tenemos una autoridad de asesoría o staff, que es este que está aquí, ¿no? Y que generalmente, más que una autoridad, representa una asesoría, ¿no? Un apoyo. Y en este caso, por ejemplo, están los asesores jurídicos, generalmente por debajo de la autoridad,
de la MAE, de la máxima autoridad ejecutiva, siempre existe un asesor jurídico, ¿no? Un secretario general que tiene una autoridad de asesoría o staff, repito, como asesor o apoyo, ¿no? En las decisiones. Y la autoridad funcional, es decir, que de la autoridad de línea también emergen la autoridad funcional en el sentido de que por las características que tenga una empresa, también algunos departamentos pueden tener cierta autoridad por la relación que tienen y por la interdependencia que tienen. En el sentido de que, por ejemplo, si nosotros está fuera, por ejemplo, la unidad de producción, personal, o finanzas o mercadotecnia, la autoridad de finanzas, miren, tiene cierta autoridad funcional sobre un subordinado de la administración, por ejemplo, de la producción, porque evidentemente existirá una relación entre lo que se va a producir con lo que se requiere en el departamento de finanzas, ¿no? Y a eso se denomina autoridad funcional. En general, ¿qué es la burocracia? La burocracia se puede entender como una estructura organizativa que se caracteriza por tener un conjunto de procedimientos explícitos y regularizados. Tiene claramente definida la división de responsabilidades, el nivel jerárquico y las relaciones impersonales. Es decir, la teoría de la burocracia, el modelo burocrático, implica todos los procedimientos que se generan para desarrollar las actividades en las empresas, en las instituciones, en las organizaciones. Todo ese papeleo que nosotros en general necesitamos ejecutar, porque así nos exigen las instituciones, son parte de la teoría de la burocracia. Y obviamente, para tomar y desarrollar estos procedimientos, tiene que estar clara la división de los niveles jerárquicos, de responsabilidades y también las relaciones impersonales. ¿Cuáles son las principales características de la burocracia? La racionalidad, ¿no? La jerarquía, la existencia de reglamentos, es impersonal, define las funciones y la comunicación es formal. Evidentemente, todos estos principios, características de la burocracia, se dan en las organizaciones. En toda organización existe una jerarquía, ¿no? Niveles, existen reglamentos que se deben cumplir, hay funciones y la comunicación siempre debe ser formal, es decir, por conducto regular. Todo procedimiento, toda acción debe ser por conducto regular. Y conducto regular se refiere a seguir el procedimiento que se nos ha mostrado, que se nos ha presentado para poder desarrollar cualquier actividad. ¿Cuáles son los factores más importantes que han generado las características principales de la escuela burocrática de la administración? Obviamente se toma en cuenta al ser humano, la motivación, la comunicación, el liderazgo, el poder, el conflicto, la toma de decisiones, la participación, el cambio y el medio ambiente. Como verán, estos factores de la escuela burocrática toman en cuenta varios elementos también de la escuela humanista, como también de la clásica incluso, ¿no? Pero obviamente adecuada y obviamente aplicada, si se quiere, a estos tiempos modernos. Era necesario tomar en cuenta esos elementos, pero obviamente no solo tomando en cuenta nuestra productividad, no solamente tomando en cuenta los principios administrativos, sino también
elementos esenciales de la estructura como tal, así como del factor humano. ¿Cuáles son las ventajas de la escuela burocrática y sus desventajas? Entre las ventajas implicaba el trabajo busca el logro de los objetivos, cada miembro, cada empleado sabe cuáles son sus funciones, las normas escritas deben ser claras y precisas, los procesos son rutinarios, automatizados y presentan menor margen de error, justamente por estos procesos rutinarios y las normas escritas. La empresa tiene continuidad aunque se dé cambio de personal por el hecho de que existen normas y existen reglamentos, el hecho de que haya un cambio no va a impedir la continuidad, el trabajo de las organizaciones, porque el empleado que vaya a suplir debe conocer también adecuadamente cuáles son sus funciones. Hay menos conflicto porque todos saben qué tienen que hacer y resulta confiable porque los procesos han sido probados y funcionan. Al indicar que no existe conflicto, el hecho de que esté todo reglamentado, todo normado, cada persona sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y por lo tanto, ese margen de conflictos deberían reducir. Pero como todo enfoque escuela, ¿no? Siempre tiene algunas desventajas. Las relaciones son impersonales, ¿no? Es decir, que no toman en cuenta persona a persona, sino por el hecho de que hay reglamentos, no interesa que quién ocupe el cargo, ¿no? Sino que sea con los requisitos adecuados. Genera conformismo en el trabajo, siempre se hace lo mismo, generó eso al ser rutinario. Los modelos de negocio pueden ser muy rígidos, hay pérdida de tiempo en papeleo y procedimientos formales engorrosos, que es una de las eh, ustedes han debido escuchar y les ha pasado que cuando ustedes quieren un determinado, realizar un determinado trámite, tienen que hacer mucho papeleo, ¿verdad? Y entonces miren cómo esta teoría se basa en eso. Si ustedes se dan cuenta, para inscribirse, para adjudicarse alguna ayudantía en la universidad, por supuesto, ¿no? O alguna beca, han tenido que hacer un papeleo, justamente para el control que se tiene, ¿no? Puede generar abusos de autoridad y provocar la resistencia al cambio. En conclusión, se puede decir que esta administración burocrática busca alcanzar la eficiencia, ¿no? Por medio de la aplicación de principios racionales. La estructura de la administración burocrática se diseña de manera científica para que todo funcione en forma precisa, especialmente para alcanzar los objetivos y metas de la organización. Veamos ahora el enfoque del comportamiento, que se fundamenta en la conducta individual de las personas. Y obviamente se trabaja en base al estudio de la motivación humana. Surge al final de la década de 1940 y sus principales precursores fueron Herbert Simon, Likert, Chris Argyris, Herzberg, Maslow, Lewin y MacGregor, todos en general especialistas en las teorías de la motivación. En general, este enfoque del comportamiento centra su interés en, como indicaba el texto, la diapositiva, en la persona, pero de forma individual. Las personas somos distintos, percibimos distinto y nos manejamos distinto. No somos iguales. Y por eso es que marca más fuerte en las ciencias de la conducta, aplicadas en la teoría administrativa, para buscar nuevas soluciones democráticas, más humanas y flexibles a los problemas organizacionales. Este enfoque tiene una influencia en las ciencias conductuales, de la conducta. Uno de los autores fue Maslow, ¿no? Que en general
generó una pirámide de necesidades que tienen las personas, en este caso adaptada a la cultura de seguridad proactiva y anticipación en el trabajo. Maslow siempre nos indicaba en sus teorías que las personas tienen una serie de necesidades, desde las fisiológicas hasta las de autorrealización. Todas las personas, estimados estudiantes, tenemos necesidades fisiológicas, comer, vestirnos, etcétera, etcétera, pero también necesidades de trabajo, necesidades de autorrealización, de seguir mejorando, de estudiar, porque queremos ir mejorando. Y estas necesidades, en muchos de los casos, hacen que nuestra percepción y nuestra conducta no sea igual, sea diferente y en algunos casos provoquemos algunas, no sé si problemas, pero diferentes tipos de percepción que tenemos en cuanto a la organización. También hubo el autor Herzberg con sus dos factores, ¿no? Sus factores de motivación. En general, para Herzberg, el empleado está satisfecho o no satisfecho, y para eso se necesitan logros, reconocimientos, trabajo, responsabilidad, crecimiento, como motivadores. Y la higiene, en el sentido de que las empresas generan esa insatisfacción o no satisfacción por las políticas de empresas que tenemos, supervisión, relaciones, condiciones físicas y salarios. Muchas veces, cuando uno va al trabajo y no se siente en condiciones del ambiente adecuados, genera desmotivación. Y Herzberg estudió ese tipo de percepciones. Por eso es que indicó en la teoría de Herzberg, en sus factores de motivación, que el trabajo estimulante, el logro y autorrealización, reconocimiento y la responsabilidad son factores que estimulan un mejor comportamiento para el logro de los objetivos. Y en cuanto a la higiene, factores económicos, condiciones laborales, seguridad laboral, factores sociales, beneficios adicionales que la empresa genera, son importantes para que nuestros empleados se sientan satisfechos y se sientan comprometidos con la organización. Hoy en día, chicos, los clientes internos, que se le llama a los empleados que tenemos, debemos darle todas las condiciones necesarias, porque si yo tengo un cliente interno satisfecho, ellos se encargarán de trabajar con los clientes externos para el logro de nuestros objetivos. Miren cómo en esa época ya se pensaba, ya se estudiaba a la organización, a la administración como tal, y qué políticas, qué estrategias deberían generarse para hoy en día tomar en cuenta los tipos incluso de conducta que se tienen, porque somos distintos, percibimos distinto. Según McGregor, otro analista de la motivación, los trabajadores pueden comportarse en dos tipos de teoría X y teoría Y. La teoría X, los trabajadores consideran el trabajo como algo malo que hay que evitar, no tienen ambición y no quieren responsabilidades, no tienen ni imaginación ni creatividad, no les gustan los cambios y solo tienen interés en el dinero. Mientras que la teoría Y implica que el trabajo lo consideran como algo satisfactorio, son ambiciosos, desean tener responsabilidades, son imaginativos y creativos y tienen interés de desarrollarse. En general, miren cómo esta teoría divide, valga el término, en dos tipos de trabajadores, dos tipos de teorías, la X y Y. Seguramente en toda empresa, como ustedes deben conocer, debe existir este tipo de empleados, ¿verdad? Y miren cómo en algunos casos, dependiendo al estilo de liderazgo que podamos asumir, para este tipo un estilo de liderazgo democrático y en este caso autoritario. Porque muchas veces
hay empleados que no se comprometen, ¿no? Y que no están satisfechos, y lo que buscamos son justamente esas estrategias para cambiar su visión, su comportamiento en relación a nuestra organización. Veamos el enfoque sistémico. ¿Cuál es su origen? Ludwig von Bertalanffy es el precursor de esta escuela, y él centraba su análisis en tomar en cuenta a las empresas como como sistemas abiertos, en el sentido de que las empresas tienen relación con el medio ambiente, son influenciadas y también influyen a ese medio ambiente. Y basaba su teoría del enfoque sistémico en el sentido de que el todo es más que la suma de las partes. Cuando una organización se ve como un todo, como el conjunto de todos esos elementos, es mucho más que sumando parte de forma individual. La teoría de sistemas surgió en los trabajos del biólogo, como digo, Bertalanffy, y asumía o tomaba en cuenta, les repito, a las empresas como un sistema en donde existen entradas como información, materia prima, tecnología, capital, recursos humanos, todas las entradas que tiene una empresa, y en toda empresa se generan procesos de transformación, procesos de agregar valor a un determinado producto y o servicio, transformación, operaciones, gestión, trabajo de empleados, etcétera, etcétera. Y por supuesto se obtienen salidas, ya sean hoy en día en productos como en servicios, o resultados financieros, ganancias, pérdidas, información. Entre cada uno de estos sistemas, estos sistemas que conforman el sistema general, existe una retroalimentación, que es como una especie de información retroactiva para ver si los resultados que hemos obtenido, si las salidas que hemos obtenido concuerdan con lo planificado, con las entradas que hemos tomado en cuenta y el proceso. La retroalimentación implica una información para tomar decisiones correctivas, siempre y cuando tomando en cuenta que ha existido algunos factores que han incidido en no lograr esos resultados que estábamos buscando. Y todos estos, obviamente, miren en relación con un entorno o medio ambiente. La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas. Los sistemas existen dentro de los sistemas, es decir, que somos parte de un sistema. Los sistemas son abiertos. Nosotros, los sistemas influyen y somos influenciados por el entorno, somos abiertos, y las funciones de un sistema dependen de una estructura. Evidentemente, los sistemas, al tener una estructura orgánica, una estructura que tiene autoridad, ya les decía, de staff de funcional o de línea, pues pueden generarse y concebirse como un sistema, porque es un conjunto de partes, elementos que buscan un objetivo en común. Por eso hemos indicado que una organización es un sistema social, técnico, ¿no? Incluido en otro más amplio que es la sociedad, con la cual interactúa influyéndose mutuamente. Un sistema social es una integración, está integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto que controla parcialmente, desarrollando actividades, aplicando recursos en pro de ciertos valores comunes. Un sistema es parte de un sistema mayor, y dentro de los subsistemas que conforman la empresa existe un sistema psicosocial, un sistema técnico y un subsistema administrativo. Psicosocial, en el sentido de ver a las personas, no. Las personas también constituyen un sistema, cada uno de nosotros es un sistema abierto, y
debemos hacer un análisis de cada uno de nosotros y ver cómo respondemos y contribuimos al logro de los objetivos del sistema mayor. Un sistema técnico porque está formado por un conjunto de normas y procedimientos y técnicas que nos permiten asumir y lograr objetivos. Y por supuesto un sistema administrativo, ¿no? Ese conjunto de procesos que generan un mayor valor agregado a nuestro producto y o servicio. Veamos el enfoque contingencial. Esta teoría, este enfoque, esta escuela afirma que la administración de una organización no se puede realizar de forma homogénea, es decir, de forma igual para todos. Cada organización funciona de forma única, por lo que el éxito de la aplicación de las técnicas administrativas dependerá, esa es la principal palabra en el enfoque contingencial, depende de las situaciones del ambiente interno y externo de cada uno. Es decir, que para lograr un éxito en cuanto a las acciones administrativas, no se puede asumir un solo modelo o una sola escuela, si se quiere, sino que ha de depender de la sociedad en la cual se desenvuelve la organización. ¿Cuáles son sus principales características? Uno, le da prioridad al ambiente externo de la organización. Dos, la estructura organizacional debe ser flexible y adaptarse al ambiente, es decir, que debe depender, ¿no?, de ese tipo de ambiente en el cual se desarrolla. Tres, busca equilibrar las condiciones del ambiente interno y externo de la empresa, un equilibrio entre ambos, y existen factores externos generales y específicos. En pocas palabras, el enfoque contingencial hace énfasis en el hecho de que toda organización, para llevar adelante sus actividades, tiene que ver el ambiente interno y externo en el cual se desenvuelve y dependerá de esos factores para poder asumir el mejor criterio en busca de lograr los objetivos. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esta teoría? Los principios que gobiernan una organización no son universales, repito, dependerán del contexto. Se tiene que integrar de forma más eficiente los factores internos y externos, ¿no? Y la administración se adapta a cada situación. ¿Por qué es importante esta teoría? Porque niega la posibilidad de que existan principios universales que se puedan aplicar en la administración. No existe una sola manera de administrar. Todas las decisiones y el trabajo administrativo dependerán de los cambios que se producen en el ambiente, en función del ambiente en el cual se desarrolla la organización. El administrador debe ser muy habilidoso para tomar decisiones ágiles y efectivas en cada situación y en cada momento preciso. Esta teoría, imagínense, en la actualidad, donde se vive una serie de cambios, ¿no? Una serie donde es más exigente este mercado, esta teoría también puede usarse. La teoría de la contingencia es el resultado del proceso de evolución de la administración. Pretende dar una respuesta apropiada a problemas que afectan a la empresa y situaciones concretas y específicas. Y lo más importante, entender hoy en día que no hay técnicas de administración universales que se puedan utilizar en todas las organizaciones. En general, aquí les muestro una tablita en la cual están todos los enfoques, ¿no? O los principales enfoques que hemos visto, donde hay enfoques prescriptivos y normativos, y aquí están los enfoques explicativos y descriptivos. Y como indicaba y como hacía énfasis, no todas las teorías administrativas que hemos visto, miren, ¿no? La científica, humanística, etcétera, etcétera, todas han aportado
a la administración, incluso la teoría matemática, que miren, no hemos visto, ¿no? Pero que también ha aportado con sus elementos. Todas han aportado a lo que es ahora la administración. Pero en esta era moderna, a partir del siglo XX, es que a partir del 2000 se han generado las nuevas herramientas de la administración, como por ejemplo, miren, la reingeniería, la calidad total, el outsourcing, el empowerment, benchmarking, las 5 S y la teoría del justo a tiempo, entre otras. Vamos a ver, miren, le vamos a preguntar ahora a una nueva, a un nuevo inteligente artificial, en este caso, a Perplexity. Vamos a preguntarle y que nos responda las características de cada una de estas megatendencias que hemos ido mencionando. Le preguntamos, ¿no? A Perplexity, que les repito, a la AI, que es una inteligencia artificial también, le preguntamos, en una tabla adecuada, describe las características de las megatendencias de la administración moderna, como la calidad total, el benchmarking, reingeniería, justo a tiempo, el empowerment, quinta disciplina, endomarketing, 5 S, dotchinching, outplacement, Hoshin Kanri, coaching, outsourcing, entrenamiento al aire libre y la mentoría, o mentoring en este caso. Y Perplexity nos responde, ¿no? Por ejemplo, la megatendencia, que es la calidad total, implica como característica esencial la satisfacción del cliente. Se aplica tanto al producto como a la organización. Este enfoque de calidad total busca, su nombre lo indica, calidad total, no solo en el producto, sino también a los procesos de la organización. ¿Qué es el benchmarking? Búsqueda de los mejores conocimientos que conduzcan a la empresa hacia un logro de su máximo desempeño, permitiendo aprender de aquellas empresas que han sido administradas con éxito. En términos simples, el benchmarking implica utilizar, conocer, investigar las mejores prácticas de las empresas de otras empresas, incluso puede ser de la competencia, que han tenido éxito en su administración. Esa información, ese conocimiento lo llevamos a nuestra empresa y lo aplicamos. ¿Qué implicó la reingeniería? Análisis y modificación de los procesos fundamentales del trabajo en una organización. En un determinado tiempo, la reingeniería indicó que todo lo que se ha hecho hasta este tiempo ya no tenía sentido y que hay que reinventarnos, ¿no? Hay que volver a hacer todo de nuevo, modificando los procesos fundamentales del trabajo. ¿Qué es el justo a tiempo? En general es un modelo de inventarios que implica la producción y entrega de productos en el momento exacto en el que se necesitan, evitando desperdicios y maximizando la productividad. ¿Qué es el empowerment? Es la delegación de poder y responsabilidad a los empleados para tomar decisiones y resolver problemas. ¿Recuerdan? Siempre habíamos descrito que la autoridad se centralizaba en los mandos de poder alto, pero hoy en día el empowerment, que es empoderamiento, implica empoderar a los empleados, ¿no? Delegando ese poder y responsabilidad para tomar decisiones y resolver problemas, con el conocimiento de que a veces, en muchos casos, los empleados que están más cerca incluso de los clientes pueden generar más y mejores decisiones. ¿Qué es la quinta disciplina? Miren, es un enfoque en el aprendizaje organizacional y la mejora continua. Endomarketing, enfoque en la satisfacción del cliente interno y externo. Muchas veces solo nos concentramos en el cliente externo, pero hoy en día también es muy necesario conocer al cliente interno y satisfacerlo. ¿Qué son las 5 S? Es una metodología para mejorar la calidad y la eficiencia en el lugar del trabajo, para evitar una serie de desperdicios y que el trabajo tenga orden y por lo tanto se cumplan los objetivos. ¿Qué es el Dou Thinking?
reducción del tamaño de la organización para mejorar la eficiencia y reducir costos. Outplacement ayuda a los empleados despedidos a encontrar trabajo en otra organización. Cuando un trabajador es despedido, la misma organización, este outplacement, debe tener un conjunto de referencias, de modo que la misma organización pueda lograr que ese nuestro empleado pueda entrar a otra organización. Hoshinkanri implica el enfoque en la planificación estratégica y la implementación de objetivos a largo plazo. Coaching ayuda a los empleados a mejorar su desempeño y alcanzar sus objetivos, ¿no? Es como una especie de apoyo que este coaching, que es como una especie de director técnico, si se quiere, que nos ayuda a través de sus conocimientos, de su experiencia, a mejorar los procesos en cuanto a las mejoras del desempeño, ¿no? Para alcanzar los objetivos. Outsourcing, contratación de servicios externos para realizar actividades que antes se realizaban internamente. El outsourcing es una especie de contratar servicios externos para que manejen nuestras funciones de nuestra empresa, ¿no? Y concentrar nuestra empresa realmente en las funciones primarias de nuestra organización y llevarlas adelante. Entrenamiento al aire libre. Actividades al aire libre para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Y el mentoring o mentoría, que es el asesoramiento y orientación de un mentor experimentado a un empleado menos experimentado, con el objetivo de que los juniors en algún tiempo se vuelvan seniors. En este caso, Perplexity nos da incluso las referencias de las cuales ha sacado, en este caso LinkedIn, monografías, ERP 365, Unimilitar y Academia, ¿no? Son las tres citas, referencias bibliográficas de las cuales se ha obtenido esta información para poder describir, miren, las megatendencias de la administración moderna en este caso. Muchas gracias por su atención.